Muy buenos días, hermanos, hermanas, hermanos, buenos días, Dios les bendiga, o buenas tardes. En algunas partes nos están viendo ya es de tarde, en algunos lugares es de día todavía. Entonces damos gracias a Dios hoy en esta mañana, porque ha sido bueno, no me cansaré de decir que Dios es bueno. Todas las cosas que Él hace son buenas, a veces no nos gustan, a veces nos duelen, pero Dios es bueno, hermano. La situación por la cual usted esté pasando, usted amigo o hermano en Cristo, la situación por la cual usted esté pasando, la que sea, tome en cuenta que Dios es bueno. Dios tiene control de eso. A veces no entendemos, a veces pensamos cómo puede ser bueno Dios si me estoy muriendo de esta enfermedad, si me está pasando esto, si me está pasando lo otro, pero no entendemos a veces. Pero Dios es bueno y yo quiero agradecerle al Señor que hoy en esta mañana me ha permitido, batallando un poquito, ciertamente con salud, con problemas, algunos dolores, pero me ha permitido levantarme y estar aquí hoy en esta ocasión. ¿Qué le parece si iniciamos con una breve oración poniendo en las manos de nuestro Señor este tiempo? Señor, gracias te damos porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tu bondad permanece por todas las generaciones. Gracias, Señor, porque no nos dejas. Gracias porque en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de los problemas, siempre estás aquí. A veces no sentimos tu presencia, a veces sentimos que estás lejos, pero eso es nuestra percepción y sabemos que tú estás aquí con nosotros. Gracias, Dios, en este momento. Bendice, Señor, este tiempo y permite que sea tu palabra la que nos hable hoy en esta mañana. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Pues bien, hermanos, hemos estado viendo en las últimas 2 semanas y hoy sería la tercera semana acerca de la autoridad de Jesús. El pasaje que hemos estado usando o usamos la semana pasada, le voy a invitar que nuevamente, si usted tiene su Biblia, lo busque, por favor. De ahí hemos estado partiendo, porque es un pasaje muy importante. Mateo capítulo 28, el último capítulo, perdón, del libro de Mateo, en el versículo 16, Mateo 28, 16, dice lo siguiente: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Como veíamos la semana anterior, el Señor Jesús en este pasaje está a punto ya, prácticamente a minutos, a instantes de irse al cielo, a estar a la diestra del Padre, donde está en este momento intercediendo por cada persona que ya le recibió como Salvador personal. Pero antes de irse, les da un mandato. Pero antes de darles ese mandato, les habla sobre su autoridad. Y por eso dice: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y hemos estado viendo, hermanos y amigos, que el Señor Jesús tiene autoridad sobre las enfermedades. El Señor Jesús tiene autoridad sobre Satanás.
Satanás es un enemigo derrotado. No le gusta, no le gusta que se hable de esto. Le molesta, se enoja cuando hablan de que ya está derrotado. Y a Satanás algo que le encanta, que le fascina y algo que intenta continuamente es que la gente lo ignore. A Satanás le fascina que lo ignoremos, que lo pasemos por alto, que la gente diga, no existe Satanás, eso es un invento. A él le gusta, porque puede trabajar de una manera más eficaz. Y es lo que vimos la semana pasada. Satanás un día doblará su rodilla ante el Señor Jesús. Doblará su rodilla y lo reconocerá como el Todopoderoso. Él lo sabe bien, pero de una manera oficial doblará su rodilla. Es lo que dice el apóstol Pablo a los filipenses en capítulo 2, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hoy en esta ocasión vamos a ver quizá el tema más importante de la autoridad de Jesús con relación a nosotros los seres humanos. Como veíamos hace una semana, Él tiene todo el poder para venir y, como decimos coloquialmente aquí en México, doblarnos la mano, hacernos, decimos aquí en México, manita de puerco, decimos, ¿verdad? Y doblar nuestra mano y a obligarnos a arrodillarnos ante Él, pero no lo hace. No lo hace porque Él respeta nuestro libre albedrío, nos da la libertad de elegir. Un día a la fuerza lo haremos, pero en ese momento Él nos da la oportunidad de una forma voluntaria venir y arrodillarnos. Pero el tema más importante, creo, que tiene que ver con nosotros y nuestra relación con Él, la encontramos aquí un poquito más adelante en el Evangelio de Marcos. Ya habíamos leído de una manera un poquito superficial sobre esto. En Marcos en el capítulo 2. Marcos en el capítulo 2. El Señor Jesús aquí vimos que tiene autoridad sobre las enfermedades. En Marcos capítulo 2, en el versículo 1, habla acerca de un hombre paralítico. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum. Él se había cambiado de Nazaret a Capernaum. Había puesto su lugar de residencia en Capernaum. Dice, después de algunos días, entró Jesús otra vez a Capernaum y se oyó que estaba en casa. O sea, la gente supo, ya regresó. Versículo 2. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Qué les predicaba? La palabra. Algo muy importante que tenemos que entender es que en las iglesias, en las congregaciones donde decimos glorificar al Señor Jesús, lo que se tiene que predicar es la palabra. No lo que yo quiero, no lo que a mí me gusta, no lo que llama la atención, es la palabra, y la palabra a veces es dura, a veces es, dice en la carta a los hebreos, la palabra es de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, o sea, penetra hasta partir nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad. Entonces Jesús les predicaba la palabra. Versículo 3. Entonces vinieron a él unas personas trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Abrieron el techo. No sé cómo le habrán hecho. Rompieron el techo. Abrieron el techo, dice, donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía él
paralítico. Fíjese, le calcularon tan bien que quedó el paralítico enfrente de Jesús. Abrieron el techo y bajaron al paralítico y quedó enfrente de Jesús. Versículo 5. Al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, las personas que se dedicaban a escribir el Antiguo Testamento a mano. Dice, ellos que conocían también el Antiguo Testamento, lo conocían a la perfección. Esos hombres, dice, los cuales cavilaban en sus corazones, en su mente, en su razonamiento, decían: ¿por qué habla este así? ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahora déjenme decirle, tenían razón. La única persona que puede perdonar pecados es Dios. Ningún santo, ninguna virgen, ningún religioso, ningún clérigo, ningún pastor, predicador, apóstol, profeta o como usted quiere llamarle, nadie tiene el poder de perdonar pecados. Solo Dios. Versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Y esta frase, ¿qué es más fácil decir al paralítico? Significa, ¿qué le conviene más? ¿Qué le conviene más a él? ¿Decirle tus pecados te son perdonados? O decirle toma tu lecho y anda. Y aquí viene lo interesante. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. La autoridad de Jesús que queremos ver hoy en esta mañana, y creo que es la más importante que usted y su servidor tenemos que tomar en cuenta con respecto a Jesús. La autoridad más grande que Jesús tiene es la de perdonar nuestros pecados. La autoridad de Jesús para perdonar pecados. Lamentablemente estamos en una época, o más bien en todos los tiempos, solamente que ahora se le da más publicidad. Mucha gente está yendo a las iglesias, va a las iglesias por una necesidad personal, porque alguien se enfermó. Van a una iglesia por una necesidad económica. Van a una iglesia por un problema de familia. Y no digo que sea malo, está bien que vaya, no le estoy prohibiendo, ni estoy diciendo que no vaya, qué bueno, deberíamos ir, o debemos ir. La cosa es que le estamos prestando más atención a otros asuntos, más que al más importante. Pensamos más en las cosas materiales. Pensamos que las cosas materiales son más importantes que tener propiedades, que tener autos, que tener cuentas bancarias gruesas con mucho dinero. Creemos que es lo más importante. En este momento, en alguna parte del mundo, se están reuniendo personas declarando, dicen ellos, declarando que mi cartera sea llena de dólares o de yenes o de pesos o de euros. Yo lo declaro, dicen ellos. Declaro que voy a manejar ahora un auto, un Audi, Mercedes-Benz.
Y no estoy diciendo que esto sea malo, hermano y amigo. Si usted un día puede tener alguna propiedad o muchas propiedades, qué bueno, le felicito. Si usted puede manejar, conducir y tener varios autos de estas marcas lujosas, qué bueno. No le estoy diciendo que sea malo. Lo que estoy diciendo es que no vamos a seguir a Jesús o no deberíamos buscar a Jesús para que estas cosas vengan. Me ha tocado ver videos en las redes sociales de cómo predicadores falsos, falsos profetas, falsos predicadores, declarando, engañando, engatusando, pero discúlpeme la expresión, a la gente, diciéndole que dando o haciendo tal cosa, su cartera va a ser llena de dinero, o que van a manejar autos de muchas marcas, o que su casa va a tener tal y tal y tal y tal lujo. Y le digo, si su trabajo, sus negocios lo permiten de una manera legal, adelante. Pero esa no es la cosa más importante por la cual tenemos que buscar a Jesús. Este personaje que acabamos de leer, este paralítico, vamos a pensar un poquito de manera práctica, decimos. Vamos a ser prácticos. Es una persona paralítica. No podía caminar. Yo no sé si usted ha tratado con un paralítico. Y yo le puedo decir, yo sí. Mi papá estuvo más de 35 años en una silla de ruedas. Sé lo que es tener un familiar así que no pueda caminar. Mi papá quedó en silla de ruedas cuando él tenía 35 años de edad. Yo iba a cumplir apenas 12 años. Mi papá hace 2 años que él partió de este mundo. Pero la mayor parte de su vida la pasó en una silla de ruedas, paralítico. Entonces, ¿cuál es la necesidad más grande de un paralítico? Mi papá podía, gracias a Dios, podía por lo menos usar sus manos, moverse. No podía caminar, usaba sus sillas de ruedas, pero podía, de la cintura hacia arriba, él podía mover su cabeza, sus manos, hacía algunos trabajos. Mi papá, gracias a Dios, siempre se las ingenió, siempre trabajó. Pero hay personas que en un accidente o alguna enfermedad, de aquí para abajo ya no pueden mover nada, más que la pura cabeza. Entonces, ¿cuál es la necesidad más grande de una persona así? Contéstese. Pues caminar, moverse, es la necesidad más grande de un paralítico. Pero el Señor Jesús no le dijo, levántate y anda. El Señor Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, ¿cuál es la necesidad más grande del ser humano? ¿Cuál? ¿Dinero? Es bueno. No es malo el dinero. Lo malo es el amor al dinero. A veces confundimos esto. Hay grupos religiosos extremistas, unos que dicen buscar puro dinero y otros al lado contrario, ¿verdad? De nada de dinero y vivir una vida ahí pobre, y porque Jesús fue pobre, dice, bueno, dice la Biblia que Jesús fue pobre, pero él dice siendo rico se hizo pobre. Y no quieren nada de dinero. Los dos extremos son malos. No es malo el dinero, lo malo es el amor al dinero. A usar medios ilícitos o la codicia para obtener dinero. Entonces, no es malo el dinero, no es malo las casas, fincas, cabañas, no es malo tener una cuenta, pero esa no es la necesidad más grande, hermano y amigo. Fíjese, hay gente, multimillonarios, que están postrados en una cama,
por alguna enfermedad o por algún accidente. Y ellos estarían dispuestos a entregar todo su dinero con tal de sanar, con tal de poder caminar. Darían toda su fortuna con tal de que sea restaurada su salud. Una ocasión yo iba manejando y venía un poco molesto por el auto que teníamos. Siempre le digo, la codicia es mala. Yo molesto porque andaba en un carro y que le fallaba esto y que se oía esto y... Ay, como quisiera otro carro mejor. Siempre decimos eso. La gente que no tiene auto dice, aunque sea un carro viejito, nada más con que nos lleve. Y ya cuando tiene el carro, aunque sea viejito, quiere otro más nuevo. Y los que tenemos un carro así, queremos otro más nuevo. O de otra, una marca mejor. Pero yo estaba así, amargado, le confieso, amargado. Y me detengo en un semáforo porque estaba en rojo, la luz roja. Dicen en inglés, the red light. Me detuve y al lado se detuvo una camioneta de lujo. Una camioneta lujosísima. Y la iba manejando una señora, vi la camioneta, muy bonita camioneta. Pero al lado de ella iba, supongo que era su hijo. Un niño que al parecer era lo que llamamos aquí en México un niño especial, con alguna deficiencia mental. Y me puse a pensar, si le dijeran, yo curo a su niño pero debe su camioneta, esa señora con gusto entregaría su camioneta de lujo, con tal de que su hijo fuera sanado. ¿Por qué? Porque hay cosas más importantes. Primero. Pero hay una cosa más importante que la salud todavía, y eso es el perdón de pecados. El perdón de pecados. Al parecer, Jesús se equivocó cuando le dice a ese hombre, hijo, levántate, tus pecados te son perdonados. Y los religiosos de aquel tiempo le dicen entre ellos, caminando, pensando entre ellos, ¿quién es este? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y créame, tenían razón. Pero aquí encontramos dos enseñanzas interesantes. Número uno, Jesús es Dios. Jesús no vino a formar una religión. Jesús no vino a formar un sistema religioso, eclesiástico, como quiera llamarle. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ciertamente formó su iglesia, pero la iglesia es una congregación. Cuando Jesús habló de iglesia, no habló de un sistema eclesiástico, de muchos, por llamarle así, mucha burocracia. No, iglesia es un grupo de creyentes, un grupo de personas que se reúnen, que han creído en Jesús como su Salvador personal, se han bautizado y se reúnen en una localidad. Esa es una iglesia. Y hay otra iglesia acá, y otra iglesia acá. Eso es lo que Jesús vino a formar, no un sistema eclesiástico grande. Jesús es Dios. Muchos no lo quieren reconocer, ese es su problema. Pero Jesús es Dios. Aquí encontramos una enseñanza. Jesús es Dios. Y número dos, Él es la persona que puede perdonar pecados. El perdón de pecados es, reiteramos, somos reiterativos. Alguien dijo, la mejor forma de aprender es haciendo una repetición. Y ciertamente, le repito y le diré, la cosa más importante que el ser humano necesita sobre este mundo es el perdón
de pecados. El perdón de pecados es la cosa más importante. Todo lo que hagamos en esta vida, todo lo que usted y yo hagamos en esta vida, todo, cuando muramos, cuando partamos de este mundo, aquí se quedará. Nuestros logros, nuestros triunfos, nuestros fracasos, nuestro dinero, nuestra casa, nuestra ropa, nuestros relojes, nuestra computadora, nuestra tablet, nuestro teléfono, nuestra cuenta bancaria se quedará en esta tierra. Todo se quedará. Todo lo que usted y yo hagamos. Quizás un día le van a hacer un monumento a usted por alguna cosa sobresaliente que haya realizado, pero aquí se quedará en este mundo al fin y al cabo, cuando usted parta. Por lo tanto, tenemos que entender que la autoridad más importante de Jesús sobre usted y sobre mí es el perdón de pecados. Por esa razón, fíjese, tan así es importante, tan así es importante, que por eso el Señor Jesús dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por esa razón es la que Él vino desde el cielo, siendo Dios, tomó forma humana, como usted y como yo, pero sin pecado. Por eso la importancia, la necesidad, la urgencia de que hubiera nacido de una virgen, no por la mujer virgen, no porque darle importancia con el debido respeto a esa persona, a esa señorita, sino porque él tenía que romper la maldición del pecado sin necesidad de un hombre. Porque el pecado entró en este mundo, dice Romanos capítulo 5, versículo 12, por un hombre, no por una mujer. La culpa del pecado en el mundo es por un varón, no por una mujer. Y por eso la importancia de que Jesús naciera a través de una mujer virgen, de que no hubiera necesidad de la concepción a través de un hombre, de un varón, género masculino. Por eso hoy están saliendo tantas Biblias, tantas versiones, y dicen, no, es que yo prefiero esta Biblia más moderna, un lenguaje más moderno. Qué bueno que usted pueda tener una Biblia. Pero lamentablemente algunas Biblias están atacando de una forma silenciosa el nacimiento virginal de Jesús. Fíjese, Romanos nos dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. Y luego Isaías nos dice, he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, una virgen. Pero están saliendo versiones de la Biblia, revisiones o traducciones de la Biblia donde ya no dicen una virgen, dicen una joven. Y uno dice, bueno, pues ¿qué tiene? Mucho. Es muy importante eso. Porque puede ser una joven que no sea virgen. Pero Jesús tenía que nacer de una virgen para poder perdonar nuestros pecados. Él tuvo que venir a través de una virgen. Por eso es importante el perdón de pecados. Fíjese hasta dónde Él le dio la importancia de tener que dejar el canto de sus ángeles, como dice un canto, un himno, me encanta, me gusta un canto que dice, dejando el trono, su trono, el canto de sus ángeles, llegó el Rey de Gloria por redimirme a mí. Dejó el cielo, vino a este mundo podrido, a este mundo sucio y depravado,
Es como si usted y yo nos metiéramos con una ropa limpia, blanca, y nos metiéramos a un drenaje a sacar un pedazo, una piedra nada más. Voy a sacar se me cayó una piedra, me meto al drenaje a sacar una piedra. Fue lo que hizo Jesús por usted y por mí. Se vino y se metió aquí en el lodo cenagoso del pecado. Porque es importante, Él tomó la importancia del perdón de pecados. Tan importante era para Él que no solamente vino y se metió a este podrido mundo, corrompido, depravado, sino que vino, fíjese usted, a morir. Y todos, sí, Jesús murió. Semana Santa. A ver, ¿cuándo toca la Semana Santa? Viernes, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria, Domingo de Resurrección y la gente haciendo fiestas sin saber realmente lo que pasó. Es que nos tocan las vacaciones de Semana Santa y vámonos a la playa. Cuando Jesús, un 14 del mes de Nisan para los hebreos, algo así por el mes de marzo o abril, más o menos por ahí, fue apresado, golpeado, vejado, le escupieron en su rostro, le jalaron su cabello, le arrancaban su cabello, le arrancaban su barba, le daban de puñetazos en el rostro, desfigurado, le destrozaron su espalda a latigazos, sus costillas se le veían, sus manos, sus muñecas aquí en medio atravesadas por pedazos de metal. Le martillaron las manos, bien lo que golpeaban los clavos, le dieron martillazos en sus manos. Le pusieron su corona de espinas, unas espinas que si usted y yo las pisáramos con nuestros zapatos, nos atravesaría el zapato esa espina, que parecían clavos. Le atravesaron sus pies. Lo levantaron en la cruz. Sus huesos se descoyuntaron. No podía respirar. No podía. Tenía que levantarse y bajarse. Tenía que volver a levantarse para poder agarrar aire y soltarlo. Por usted y por este vil pecador. Porque solamente Él podía hacer eso. Solamente Él tenía el poder para perdonar pecados. Porque Él era el único que podía morir en la cruz. Por usted y por mí. Así es que Jesús es la única persona en el universo que puede perdonarle sus pecados. No es la iglesia bautista en la cual yo asisto. No es la iglesia como se le llame. No es la religión que usted crea. Porque algunos dicen, todas las religiones llevan a Dios. Mentira. Ninguna religión lleva a Dios. Ninguna. El único que lleva a Dios es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ninguna religión, ningún sistema religioso le puede llevar a Dios. Ninguna virgen, ningún santo, ningún clérigo le puede llevar. Porque solo Jesús le puede perdonar sus pecados. Y hoy, en este día, quizás sea la última oportunidad que usted tiene para que sus pecados sean perdonados. No se lo deseo, pero cuántas veces hemos escuchado de personas que así de repente, un accidente,
y mueren. Ayer lamentablemente nos enteramos, allí saliendo de la Ciudad de México, un accidente donde muchas personas murieron. ¿Quién iba a esperar eso? ¿Quién? Nadie. Y eso le puede pasar a usted o me puede pasar a mí. Quizás hoy sea la última oportunidad que usted tiene para que Jesús le perdone sus pecados. ¿Y cómo le va a perdonar Jesús sus pecados? Número uno, usted tiene que reconocer sus pecados. Y yo tengo que reconocer mis pecados. Pero a veces somos tan groseros, tan soberbios, que decimos, yo nunca he pecado. He escuchado gente que dice eso, yo nunca he pecado. Yo no soy malo, yo soy bueno, me porto bien. Mentirosos, porque la Biblia dice que todas las personas en este mundo hemos pecado. Reconozca sus pecados. Usted sabe qué pecados ha cometido. Usted lo sabe. Yo sé qué pecados he cometido. Reconózcalos. Y ahora, número dos, pídale perdón a Jesús por esos pecados. Una sencilla oración. Así como aquel hombre que estaba en la cruz, al lado de Jesús. Y algunos mentirosos dicen, es que era el ladrón bueno y el ladrón malo. Y yo le pregunto, ¿hay ladrones buenos? ¿Hay ladrones buenos? No hay ladrones buenos. No lo hay. Es una ironía, es una mentira. Es que el ladrón bueno. Había un ladrón bueno y un ladrón malo. El ladrón bueno era el de la derecha y el ladrón malo era el de la izquierda. Mentira, no hay ladrón bueno. Todos los ladrones son malos. Ese ladrón, uno de ellos, o más bien los dos, al principio se burlaban y blasfemaban a Jesús, hasta que uno de ellos recapacitó y dijo, ciertamente yo estoy aquí porque yo lo merezco, porque yo soy pecador, pero él no ha hecho ningún mal. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesús le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le dijo, tienes que ir a bautizarte, no puedes porque tienes que ir a bautizarte. No, ya no puedes porque ya no vas a alcanzar a hacer buenas obras. No, ya no puedes porque ya te falta ir a la iglesia o te falta ir a la religión o te falta cumplir. No le dijo Jesús eso. Simplemente le dijo, hoy, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Jesús le dice lo mismo a usted. Si usted hoy reconoce sus pecados, si usted y yo reconocemos nuestros pecados hoy, si reconocemos que le hemos ofendido, porque cada pecado, aunque sea una mentirita blanca o piadosa, es un pecado, es una ofensa contra Dios. Y le decimos, Señor, perdóname, soy un mentiroso. Perdóname, soy un soberbio. Perdóname, Señor, soy un envidioso. Soy un chismoso. Señor, perdóname porque tengo malos pensamientos al ver a ciertas personas. El Señor le perdonará porque lo dice en su palabra. Así es que yo le invito a que en esta mañana usted reconozca sus pecados. Pídale perdón a Jesús. Dígale así sencillamente. Él no espera una oración elaborada. Él no espera una oración de golpes de pecho, como dice. No, no, Él simplemente quiere que usted reconozca y le diga, Jesús, perdóname. Perdóname porque soy pecador y te he ofendido. Perdóname.
límpiame y me aparto de estos pecados. ¿Y sabe qué va a pasar? Él les perdonará. Y usted, hermano, usted que ya dice que arregló su vida y que le pidió perdón por sus pecados, yo le invito a que valoremos lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. La mayoría de los cristianos no valoramos esto. La mayoría de los que nos decimos cristianos tomamos muy a la ligera este asunto del perdón de los pecados. Ah, sí, Jesús, ya me perdonó. Ah, sí, ya conozco. Ah, sí, ya he escuchado. Ah, sí, ya conozco. No se trata solamente de conocer. Se trata de estar seguro. No importa cuántos años tenga. Hay gente que ha tenido 40 años que va a una iglesia bautista y después de 40 años reconoce que no era salvo, que conocía textos, sabía cantar, sabía leer la Biblia, pero no había sido salvo en Jesús. Así es que analícese, usted que dice ser cristiano, ¿realmente usted ya fue perdonado por Jesús? Y si usted ya fue perdonado por Jesús, le invito a que valoremos lo que Él hizo en nuestra vida. La gente ahorita se está yendo a la condenación eterna, al infierno. Y eso es otro tema muy largo a tratar. Y no estoy intimidando, no quiero asustarle, no es mi objetivo. Es más, créame, a mí me encantaría que el infierno fuera una mentira. Me gustaría que el infierno no existiera. Y le digo por qué. Porque ahí en el infierno, en este momento, hay familiares míos, primos, tíos, abuelos, sobrinos, que están ahí en el infierno. Porque no quisieron, otros lo pospusieron, el pedirle perdón a Jesús. Así es que valoremos lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, que nos ha salvado de la condenación eterna al infierno. Un lugar que cuando se entra ahí ya no se sale. No se deje engañar. Cuando alguien muere o va al cielo o va al infierno, no hay un lugar intermedio. Que no lo engañen, que no lo engatusen. Discúlpeme la expresión. Todos vamos al infierno por ser pecadores. Y la única manera de ir al cielo es por Jesús, pidiéndole perdón por nuestros pecados. Así es que valórelo, hermano. Valórelo, hermana. Y en lugar de andar ahí peleándonos en las iglesias, en lugar de andar criticando, en lugar de andar viendo qué es lo que hace o no hace la familia pastoral, en lugar de andarnos peleando con otros hermanos, valoremos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y sirvámosle. Y compartamos con otros lo que Jesús ha hecho. Así es que Jesús tiene autoridad sobre los pecados. Es la única persona que puede perdonar pecados. Oremos. Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque tu gracia es admirable, porque tu misericordia es grande. Señor, en esta hora te pido que nos perdones y nos enseñes a valorar lo que tú has hecho en nosotros. Así, hermano, cierre sus ojos, por favor. Amigo, cierre sus ojos. Permanezca así en una actitud de oración. Yo le hago una invitación. En primer lugar, que usted se
autoanalice y véase a sí mismo o a sí misma. ¿Qué pecados ha cometido usted? No tiene que contármelos a mí, ni a ningún clérigo, o pastor, o como usted quiera llamarle. ¿Qué pecados ha cometido? Ahora, número 2, quiere pedirle perdón a Jesús por esos pecados. Le gustaría pedirle a Jesús que le perdone sus pecados y pedirle que le salve de la condenación eterna. Si usted tiene este deseo, yo le invito a que le haga a Jesús una oración, más o menos así. Usted dígale: Jesús, yo ahora he comprendido que te he ofendido con mis pecados. Sé que soy un pecador o una pecadora. Te pido que me perdones. Te pido que me salves de la condenación eterna. Y te doy las gracias porque tomaste el lugar que a mí me tocaba en la cruz. Porque moriste en mi lugar en la cruz. Gracias. Gracias por lo que has hecho. Perdóname y sálvame. En el nombre de Cristo. Amén. Y hermano, valoremos lo que Jesús ha hecho en nosotros. Gracias, Dios, por ese tiempo. Perdónanos porque somos necios, somos insensatos muchas veces, tercos, soberbios, orgullosos. Somos ingratos contigo porque no valoramos lo que has hecho en nosotros. Perdónanos, Dios. Perdónanos y enséñanos a seguirte como tú quieres. Gracias por ese tiempo en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos y amigos, gracias por su tiempo en esta ocasión, en esta mañana. Si el Señor nos permite la vida, pues nos vemos la próxima semana. La semana pasada sí tuve algo de problemas de salud, fue la razón por la cual no pude transmitir, pero mientras el Señor me permita, pues aquí seguimos compartiendo la palabra. A veces los dolores que me dan pues son muy fuertes y me desgastan, pero esperamos en el Señor que la próxima semana nos podamos ver. Gracias, hermanos, Dios les bendiga.